Shalom y bendiciones, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más a Disfrutando tu Palabra. Hoy vamos a adentrarnos en una de las enseñanzas más conocidas de Yeshua el Mesías, pero también en una de las más profundas y, paradójicamente, una de las menos comprendidas: la oración del Padre Nuestro. Muchos la han repetido miles de veces, otros la conocen desde la infancia, pero la pregunta que vamos a hacernos hoy es: ¿realmente entendemos lo que Yeshua estaba enseñando cuando pronunció estas palabras? ¿Se trata simplemente de una oración para memorizar, o estamos delante de un mapa espiritual, de una escalera de ascenso hacia el Padre, de una síntesis de toda la Torá y de los profetas? Para responder estas preguntas, debemos viajar 2000 años o más atrás. 2000 años o más. Tenemos que viajar y colocarnos en el contexto histórico de Israel. Cuando Yeshua enseñó esta oración, el pueblo judío ya tenía una larga tradición de plegarias. La oración no era algo extraño para los discípulos. Desde pequeños, mejor dicho, no era algo extraño, ¿sí? Porque ya había oraciones, como dijimos, plegarias, rezos, ¿sí? Y ellos habían escuchado el Shema Israel, ¿sí? Que eso está en Devarim, en Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. Escucha, Israel, Jehová nuestro Elohim, Jehová uno es. Y también participaban de las bendiciones diarias, de las oraciones de las sinagogas y de las plegarias del templo. Por eso resulta interesante que en Lucas, capítulo 11, verso 1, los discípulos le digan a Yeshua: Señor, enséñanos a orar. No estaban preguntando cómo hablar. Estaban realmente preguntando cómo conectarse con el Padre de la manera en que Yeshua lo hacía. Ellos veían algo diferente en su oración. Veían autoridad, veían intimidad, veían una conexión que iba más allá de la costumbre religiosa. Y esto es muy importante entenderlo. Yeshua no vino a inventar una nueva espiritualidad, separada de Israel, ¿sí? Él no vino a inventar algo nuevo en sí. Vino a revelar, a eso vino, a revelar la profundidad de lo que ya estaba contenido en la Torá, en los profetas y en los escritos, conocido como el Tanakh. Por eso encontramos semejanzas entre el Padre Nuestro y varias plegarias judías antiguas. La más conocida es el Kadish, una oración que ya existía en tiempos cercanos a Yeshua y que comienza diciendo: exaltado y santificado sea su gran nombre. Es muy parecido, ¿no?
a una parte de la oración del Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. También encontramos paralelos con diversas bendiciones de la liturgia judía, que hablan del reino de Dios, de su voluntad y de su nombre santo. Otra oración muy conocida dentro de la tradición judía es el Avinu Malkeinu, que significa nuestro Padre, nuestro Rey. Aunque la forma actual que conocemos probablemente fue desarrollándose y fijándose después de la destrucción del segundo templo, ¿sí? Que rondaría en el año 70 después de Cristo, más o menos por ahí dicen los historiadores que fue la destrucción del segundo templo. Su raíz espiritual es muy antigua, ¿sí? La expresión Padre Nuestro ya aparece en Isaías. Por ejemplo, en Isaías, capítulo 63, verso 16, dice: Tú, Jehová, eres nuestro Padre. Y también podemos leerlo en el mismo libro de Isaías, el profeta, en el capítulo 64, verso 8. Dice: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Mientras que la idea de Dios como Rey atraviesa todo el Tanaj. Jehová reinará eternamente. Eso está en Éxodo, capítulo 15, verso 18. Por eso, cuando Yeshua comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, un judío del siglo I habría reconocido inmediatamente el lenguaje familiar, ¿sí? No estaba escuchando una idea extraña, estaba escuchando la relación de pacto entre Israel y su Creador. Cuando digo el pueblo judío, ciertamente ya lo hemos explicado, que Judá era o es una de las 12 tribus o 13 tribus, por decir así. Recordemos que José, sus dos hijos, ¿sí? Efraín y Manasés, de ahí se suma, por decir, una más. José tiene una porción doble de bendición. Entonces, cuando hablamos de judíos, porque ya en esa época, en la época de Jesús, se le hablaba a los hebreos, ya se le decía judíos, y es Yehudim, ¿sí? Entonces, para que tengamos en claro, porque hay veces que nosotros hablamos de hebreos, del pueblo hebreo, el pueblo de Israel, ¿sí? Como en la Torah misma explica que los hijos de Israel y los hijos de Jacob, ¿sí? Que son la misma persona, pero esos hijos espiritualmente, ¿sí? Son distintos. Israel, recordemos de nuevo, es una mente o una conciencia elevada, ¿sí? Al Rey, a Dios, ¿sí? A Jehová. Bueno, seguimos. Entonces, en la época de Yeshua ya existía una oración central del judaísmo llamada Shemoné Esrei, ¿sí? Las 18 bendiciones, también conocida como la Amidá. Era una de las plegarias más importantes de la vida diaria judía. Contenía bendiciones relacionadas con la santificación del nombre, el reino de Dios, el perdón, la provisión, la redención,
la restauración de Israel y la paz. Si observamos cuidadosamente, veremos que muchos de estos temas aparecen también en el Padre Nuestro. Por eso, varios estudiosos consideran que Yeshua no está creando una oración completamente nueva, sino ofreciendo una versión condensada y profundamente espiritual. ¿Sí? Espiritualmente, por decir, de los grandes temas de la oración de Israel. Y no es una sustitución, no, sino una revelación de su esencia. Y aquí vamos a hablar al corazón, ¿sí? Llegamos al corazón de este estudio, en el cual ya vamos a ir profundizando más. Porque cuando observamos, ¿sí?, el Padre Nuestro detenidamente, descubrimos algo extraordinario. La oración parece seguir un orden y no es una lista de pedidos colocados al azar. Primero aparece el Padre, ¿sí? Luego su nombre, luego el reino, luego su voluntad, después el pan, después el perdón, después la protección. Vamos leyendo y viendo el Padre Nuestro aquí. Y finalmente la gloria. Es como que si Yeshua estuviera guiando el alma paso a paso, desde la tierra hacia el cielo, desde nuestras necesidades hacia la presencia del Abba, del Padre, desde el yo hacia el reino, desde la preocupación hacia la confianza, desde el hombre exterior hacia el corazón transformado. Por eso, hoy no vamos a estudiar solamente una oración, vamos a estudiar una senda, un camino, una escalera espiritual. Una enseñanza que resume la esencia de la Torá, los profetas y el mensaje del reino que Yeshua vino a anunciar. Así que les invito a abrir su corazón, a tomar tu Biblia. Tomen su Biblia. Preparen los apuntes para escribir, una hoja, un cuaderno, ¿sí? Y que vayamos caminando juntos, verso por verso, por una de las joyas más preciosas que nos dejó nuestro Maestro. Y como siempre te digo, cuando termines de escuchar este audio video, este estudio, déjame en los comentarios qué te pareció, qué viste, qué sentiste, qué estudiaste, qué descubriste. Porque aquí no estamos solamente para hablar, aparte para buscar y después venir y compartir en este canal. Estamos también para aprender. Y eso enriquece la vida. Y eso nos llena de fortaleza en el cuerpo del Mesías. Así que te invito una vez más a que me acompañes en este hermoso estudio. Bueno, el Padre Nuestro, Avinu en hebreo,
se encuentra en Mateo capítulo 6, desde el verso 9 hasta el verso 13 inclusive. Dice, dentro del Sermón del Monte, donde Yeshua enseña cómo vivir la justicia del reino, ¿sí? También en Lucas capítulo 11, desde el verso 1 al 4. Cuando los discípulos le dicen al Señor, enséñanos ahora. Esto es importante porque ellos no le pidieron solamente palabras, le pidieron un camino, una conexión. Y Yeshua no enseña una fórmula mágica, sino que enseña una forma correcta, ¿sí?, de cómo acercarse al Padre. Entonces, ¿por qué el Mesías enseñó esta oración? Y debemos saber que muchos oraban desde 3 lugares equivocados. Primero, desde la apariencia, para ser vistos por los demás, por los hombres. Y segundo, también desde la repetición vacía. Muchas palabras sin corazón, sin sentido también. O sea, espiritualmente hablando, ¿no? Y el tercer punto, desde la ansiedad. O sea, pedir sin confiar. ¿Sí? Falta de fe. Yeshua corrige todo eso. Enseña una oración breve, profunda y ordenada. Primero se busca el nombre de Dios. Luego el reino y la voluntad de Jehová. Después vienen nuestras necesidades. Ese es el secreto. El alma se ordena cuando el Abba, ¿sí?, ocupa el primer lugar. Y como dijimos al principio, ya existía algo muy parecido en el Antiguo Testamento, ¿sí?, en todo el Tanakh. Y no son las mismas palabras exactas, pero sí con la misma raíz espiritual. El Padre Nuestro está lleno de ecos en toda la Escritura. Cuando dice Padre Nuestro, tiene raíz en textos como Malaquías capítulo 2, verso 10, y dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? Y como leímos al principio en Isaías 64:8, Jehová, ¿sí?, como dijimos, tú eres nuestro Padre, ¿sí? Y cuando dice santificado sea tu nombre, tiene conexión con Ezequiel capítulo 36, verso 23. Y santificaré mi grande nombre, dice el profeta. Mejor dicho, lo escribe el profeta, ¿sí? Cuando dice también, venga tu reino, está conectado con Éxodo 15, verso 18. Jehová reinará por los siglos. En Zacarías capítulo 14, verso 9 dice, Jehová será rey sobre toda la tierra. Cuando dice, hágase tu voluntad, nos recuerda, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. A esto lo leemos en el Salmo 40, verso 8. Cuando dice, el pan nuestro de cada día, tiene raíz en el maná que cayó en el desierto, ¿sí? Éxodo capítulo 16, verso 4 dice, cada día recogerá la porción de un día.
Números capítulo 14, verso 19 dice: perdona ahora la iniquidad de este pueblo. Porque cuando dice perdona nuestras deudas, esto tiene raíz con la teshuvá, el perdón y la misericordia. Cuando leemos que dice no nos metas en tentación, esa parte también es prueba, ¿sí? En hebreo tiene una raíz de tentar y de probar, ¿sí? Entonces se conecta con la prueba del desierto en Deuteronomio capítulo 8, verso 2 y 3, y dice: te hizo pasar hambre para probar. Entonces es que Yeshua no inventa una oración desconectada de Israel. Él revela la profundidad de la Torá y los profetas en una fórmula simple, ¿sí? Por decir así. Es pura y completa, ¿sí? No es una fórmula mágica, como ya dijimos, sino una manera, algo de conectarse santamente y realmente de corazón, algo espiritualmente hermoso. Ahora vamos a ver el Padre Nuestro que estás en los cielos. Vamos a ver el verso por verso, ¿sí? Y como dijimos, el Padre Nuestro que estás en los cielos es como que empezaría una escalera de ascenso. Y me recuerda la escalera que vio Jacob, ¿sí? Que él expresó que era como que bajaban y ascendían ángeles por esa escalera. Me viene a la mente esa imagen, ¿no? Entonces Yeshua no dice solamente mi Padre, sino Padre nuestro. Esto enseña que nadie sube al Abba desde el ego separado. La oración comienza con comunidad, humildad y pertenencia. Padre habla de cercanía y en los cielos habla de reverencia. El secreto es equilibrio. El Padre, la Abba, es cercano, pero no común. Es Padre, pero también es Rey. No nos acercamos con miedo esclavo, por decir, con ese espíritu de esclavitud, ¿sí? Ni con confianza irrespetuosa. Sí nos acercamos como hijos que conocen la grandeza del Padre. Santificado sea tu nombre. Antes de pedir pan, ¿sí?, perdón o protección, Yeshua enseña a santificar el nombre. El nombre representa la manifestación de Jehová, representa su carácter, su verdad, su justicia, su misericordia. Santificar, ¿sí?, el nombre significa que mi vida no ensucie lo que digo creer. No se trata solamente de pronunciar correctamente todas las palabras. Se trata de vivir de manera que el nombre sea honrado. El secreto es que el primer escalón de la oración es limpiar la intención, ¿sí? Aquí empieza una hermosa purificación al dar el primer paso. ¿Cómo lo represento a su nombre? Venga a tu reino. Después del nombre viene el reino. El reino no es solamente un lugar futuro, es el gobierno de Jehová entrando en la vida presente.
cuando digo venga tu reino, estoy diciendo, ¿sí?, que no reine mi ego, que no reine mi ansiedad, que no reine mi orgullo, que no reine la oscuridad, que gobierne el Abacadosh, el Padre Santo, en mí. Yeshua predicó constantemente el reino. Por eso esta frase es central. Es que no se puede pedir el reino y seguir defendiendo el trono del yo. Y quiero recordarte que en este canal no es que seamos repetitivos con el ego, sino es que ahí está la raíz, por decir así. De ahí comienza a batallar el gran conocido Satanás, que su palabra correcta sería el Hasatán, que significa el adversario. Desde ahí empieza a manipular a cada persona, a cada alma. De ahí empieza a confundir, siembra la duda. Y ahí vienen esos miedos que hace agigantar el ego y creemos que con nuestras propias fuerzas podemos lograr todo. Por una parte, sí, pero recordemos que somos mitad. La otra mitad la llena Jehová. No te olvides de eso. Seguimos. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí la oración baja del cielo a la tierra. El cielo, ¿sí?, o en el cielo, la voluntad de Jehová no es resistida. En la tierra el hombre la discute, la demora o la reemplaza. Esta frase es de entrega. No significa resignación pasiva, significa alinear la vida con el propósito del Padre. Yeshua mismo vivió esto en Getsemaní. Leemos en Lucas capítulo 22, verso 42. No se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí vemos que el Padre Nuestro no era teoría. Yeshua lo vivió hasta la entrega total. El secreto de todo esto es que la verdadera oración no cambia primero a Dios. Primero cambia mi voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Después de ordenar el nombre, el reino y la voluntad, recién aparece la necesidad. Yeshua no desprecia lo material. Él sabe que necesitamos pan, necesitamos trabajo, necesitamos sustento, alimento y fuerza. Y también necesitamos este cuerpo para realizar muchas cosas. No desecha lo material. La humildad no significa ser pobre de pocas cosas, por decir así, o despojarse de todo. No es ese el punto de la humildad de Yeshua. ¿Sí? Si te alcanza con uno, con dos, yo lo diría de esta manera y me hago cargo. Si te alcanza con uno o con dos, ¿para qué querés tener tres? No sé si me explico bien. ¿Sí? Bueno, entonces,
necesitamos vestirnos, necesitamos tener un techo, necesitamos tener algún vehículo, necesitamos herramientas para trabajar y de ahí también ganar el sustento. O sea que lo material va acompañado. El tema es hasta cuánto o cuándo voy a desear tener más. ¿Sí? Bien, seguimos. Pero enseña a pedir el pan de hoy, Yeshua. Esto recuerda el maná. Israel debía recoger cada día. No podía vivir acumulando desde el miedo. El pan diario, enseña confianza diaria. Todos los días. También tiene profundidad espiritual, no solo pan físico, sino palabra, entendimiento, fuerza y dirección. Como está escrito en Deuteronomio capítulo 8:3, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. Amén. El secreto es que, de todo esto, es que el Abba no siempre muestra todo el camino, pero de la porción necesaria, ¿sí? Eso es lo que da para hoy. Seguimos, leemos. Y perdónanos, ¿sí?, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿sí? Y aquí, esta escalera entra al corazón del que la dice y del que la camina, del que la sube, mejor dicho, ¿no? La palabra deudas muestra que el pecado también es una carga pendiente, algo que desordena la relación, ¿sí? Pero Yeshua une el perdón recibido con el perdón entregado. No porque comprendemos el perdón de Dios perdonando a otros, ¿sí? Y tampoco porque compremos ese perdón, sino porque un corazón que recibe misericordia debe volverse misericordioso. Si yo pido perdón, pero me niego a perdonar, estoy bloqueando el flujo del reino en mí. Y esto significa permitir abuso también, ¿sí? Y tenemos que pensar esto también de una manera que no es ni negar justicia ni volver a vínculos dañinos, sino es que también, volvemos a decir, para aclarar esta parte, porque cuando creemos que perdonando tenemos como un trueque, un negocio, al igual que otras enseñanzas que circulan en la religiosidad, y permitimos que eso entre en mí, eso también voy a dar, ¿sí? Por eso también no hay que permitir abuso. ¿Bien? Perdonar es soltar la deuda interior delante del Padre, sin necesariamente quitar límites sanos. El alma no puede subir cargando resentimiento como si fuera un tesoro. Esa es la realidad. Leemos también ahora, y no nos metas en tentación. Esta frase puede entenderse mejor como no nos dejes caer en la prueba, ¿sí? Como
ya lo hablamos. No permitas que entremos en una prueba que nos destruya. No nos abandones al poder de la inclinación mala. Qué petición, ¿no? Jehová no tienta al mal. Leemos en Santiago, capítulo 1, verso 13. Dice que Dios no tienta a nadie, pero sí puede permitir pruebas que revelan el corazón. Entonces, esta frase es humildad. El que ora de esta manera o el que ora así está reconociendo que el Padre, como diciendo, Padre, yo no soy tan fuerte como creo. Necesito tu dirección y no quiero caminar confiado en mi carne, en mi propia fuerza. Guárdame de mí mismo. Eso sería, ¿no? Es que la madurez espiritual no presume fuerza, pero sí pide protección. Mas líbranos del mal. Aquí se pide liberación. Puede entenderse como del mal en general o del maligno, ¿sí? Ambas lecturas tienen sentido. El mal no es solamente algo externo, también hay maldad que se despierta en el corazón, como el orgullo, la envidia, codicia, ira, mentira, desesperanza. Yeshua enseña a pedir rescate. No dice hazme invencible, dice líbrame. Porque la victoria no nace de la autosuficiencia, sino de la dependencia del Padre. De Él tenemos que depender. El alma que sube al Padre necesita ser liberada de todo aquello que la arrastra hacia abajo, hacia lo denso, hacia la tiniebla. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén ve amén. Esta frase aparece en muchos manuscritos como cierre litúrgico, aunque algunas traducciones la colocan entre corchetes o como nota. Expresa una verdad totalmente bíblica. Tiene una raíz muy parecida en la oración de David, del rey David. En el primer libro de Crónicas, iba a decir carta, pero no, es un libro. En el primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 11, dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Tuyo es el reino. Este cierre devuelve todo a Dios. Tuyo es el reino, no mío. Tuyo es el poder, no mi fuerza. Tuya es la gloria, no mi reconocimiento. Toda oración verdadera termina devolviendo la gloria a Jehová. Y esta escalera la podemos ver de esta manera. Padre nuestro, ¿sí? Entro como hijo
no como extraño. En los cielos reconozco su grandeza. Santificado sea tu nombre, limpio mi intención. Venga tu reino, quito mi ego del trono. Hágase tu voluntad, alineo mi vida. Danos el pan, confío en la provisión diaria. Perdónanos, recibo misericordia. ¿Cómo perdonamos? Libero al otro de mi cárcel interior. No nos dejes caer, reconozco mi fragilidad, mi debilidad. Líbranos del mal, pido rescate y protección. Tuyo es el reino, devuelvo toda la gloria al Abacadosh, al Padre Santo. Es una escalera porque empieza en la tierra, en la necesidad humana, pero eleva el alma hacia el orden celestial. El secreto es que Yeshua nos enseña a orar desde el orden correcto del reino. El hombre natural, por decir así, ora de esta manera: dame, ayúdame, protégeme, resuélveme. Yeshua enseña otro orden: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y desde ahí, dame el pan, perdóname y líbrame. Es decir, que primero se ordena el alma delante del Padre y después se presentan las necesidades. La oración comienza con la carencia, perdón, y comienza también con la identidad, ¿sí? Hay algo que carece, pero no comienza exactamente ahí, desde la carencia, por decir así, sino que necesitamos, hay algo que necesitamos, ¿sí? Pero primeramente, vamos a aclarar esta parte, comienza con la identidad, ahí está, con una identidad como que somos hijos delante de ese Padre Santo. Y ahí entendemos todo lo demás de lo cual necesitamos para seguir este camino, ¿ya? De ascensión espiritualmente hablando. No comienza con el miedo, comienza con el reino. Y no termina en el problema, sino que termina en la gloria de Dios. El Padre Nuestro no es una frase religiosa para repetir sin conciencia, es una escuela de vida. Cada línea nos corrige, nos enseña a no vivir como huérfanos, porque tenemos Padre, a no vivir para nuestro nombre, porque santo es su nombre, a no construir nuestro propio reino, porque esperamos su reino, a no imponer nuestra voluntad, porque buscamos la suya, a no vivir ansiosos con esa ansiedad que nos hace daño, porque Él da el pan de cada día, a no guardar resentimiento, porque fuimos perdonados, a no confiar en nuestra fuerza, porque necesitamos ser librados del mal, y a no buscar gloria propia, porque el reino, el poder y la gloria son de Jehová. Por eso, esta oración es una escalera, no para escapar del mundo, sino para traer el cielo a la tierra. No para repetir palabras vacías, sino para
formar un corazón obediente, no para manipular a Dios, sino para volver al Padre. Una vez más te doy gracias, Padre eterno, por este estudio, por enseñarnos por medio de Yeshua el Mesías, nuestro Maestro, a cómo relacionarnos, cómo hablarte, cómo conectarnos con vos, Padre Santo. Gracias una vez más te doy por todo lo que brindas a nuestra vida. Amén. Gracias por llegar hasta aquí, en este estudio que es realmente, podríamos hacer horas y horas sobre los estudios que subimos a este canal. Pero lo hacemos con amor, lo hacemos con ganas, realmente, con las fuerzas que nos da Dios para seguir y para acercarte más a Él. Ese es nuestro deseo, como ya lo dijimos y lo decimos siempre, que toda la gloria es para Él. Nosotros somos un canal de comunicación, nada más. Y que nos llena de orgullo saber que está Él con nosotros. Y con toda humildad te digo que cada estudio que subimos es para que aprendas un poquito más de la voluntad del Eterno y que puedas así enamorarte más de su palabra y de Él, de que te hagas una con tu Creador. Que el Eterno te bendiga grandemente, que te llene de sabiduría, de entendimiento, de fuerzas, de sanidad, de shalom, de paz única que viene de Él. Y que nos acompañes en cada estudio, en los próximos que van a venir, si Dios así lo permite, y que juntos crezcamos como comunidad, como pueblo de Dios. Y que así sea. Bendiciones.